Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Faltan 6 minutos para el mediodía. Vamos a compartir ahora un trabajo que realizó nuestro compañero Eduardo Batista desde Exteriores. Adelante, por favor. El saludo para los compañeros en el canal, para toda la audiencia de la mañana del 11. Una mañana soleada, muy agradable aquí en Maldonado, como para compartir buenas noticias, o por lo menos algunas importantes, como lo que está ocurriendo en la Jefatura de Policía de Maldonado. Muchos lo saben, el mes de octubre es el mes de lucha contra el cáncer de mama, y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y la Jefatura de Policía organizaron una actividad de información para sensibilizar, para hablar de estos temas, en este caso puntualmente con el personal policial. Es una de las tantas actividades que viene desarrollando la Comisión Honoraria aquí en el departamento de Maldonado, y compartimos el testimonio de Virginia de Vida, una de las referentes de esta organización, y también del comisario Joey López como representante de la Jefatura de Policía de Maldonado. En este caso la jefatura, justamente en lo que es este mes tan importante internacional del Día del Cáncer de Mama, y sensibilizando a nuestro personal en esto tan importante, es que ha hecho esta actividad para justamente, como lo dice la palabra, sensibilizar a nuestro personal en un tema tan importante y que tenemos que tener tanta atención en él. Por eso es que justamente realizamos esta actividad en el día de hoy. Para la familia, pero también muy importante para nuestro personal, para lo que es la prevención, ¿no? Porque llevar adelante chequeo en forma periódica como corresponden, también le va a permitir a nuestro personal y a todas las mujeres llevar una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso es que le damos tanta importancia a nosotros a este tema. Continuando este mes de octubre, de mes internacional de prevención de cáncer de mama, la intervención de la Comisión, esta campaña de este año que se llama Intercambiando Aprendemos Más, recorriendo, como bien decías tú, distintos ámbitos, no solo de salud y educativos, sino de todos los organismos y bueno, lugares donde llegamos a la comunidad, en esta oportunidad coordinada con Sanidad Policial. Acá estamos en la Jefatura de Policía para hacer esta intervención, creando un espacio de intercambio, de información, de sensibilización para los funcionarios y funcionarias, en este caso que estamos por comenzar. Y bueno, la idea justamente es esa, llegar a la mayor cantidad de gente. Durante todo este mes lo hemos venido repitiendo en distintos ámbitos, no solo en Maldonado, sino en las distintas localidades del departamento. Y bueno, esta es una más que suma justamente a esta iniciativa que tuvo Sanidad Policial de trabajar en conjunto con la Comisión, que no es el primer año. Ustedes habrán visto también que está iluminada la fachada de la Jefatura de Rosado, como sumándose también a este mes internacional de prevención de cáncer de mama, y bueno, trabajando en red como siempre lo hace la Comisión. Nosotros desde el área de educación poblacional trabajamos desde un cuidado integral, pero bueno, específicamente en este mes apuntando, como bien decías tú, al tema de la importancia del control médico periódico, la prevención, y bueno, también sobre todo apuntando a los factores de riesgo modificables, que es lo que podemos hacer nosotros para por lo menos disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Entre ellos está el tema del control médico periódico como tema de prevención, y obviamente los estilos de vida saludables, la importancia de la alimentación saludable y la actividad física regular, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, por este trabajo. Vamos a volver más adelante con otro material que nos ha preparado. Ahora venimos al piso. Les quiero presentar a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Jenny Duarte, que es la vicepresidente de la Asociación para Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares, y al doctor Roberto Crosa, que es neurocirujano endovascular. Bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias. Un gusto que nos acompañen. Hablamos, bueno, el 29 de octubre es el Día Mundial del ACV, accidente cerebrovascular. Es una patología silenciosa, grave, que se cobra un montón de vidas, que afecta de manera importante a la sociedad. ¿Cuál es la realidad, doctor? La realidad de los últimos datos relevados del Ministerio de Salud Pública es que la primera causa de muerte por patología en Uruguay. Primer causa de muerte por patología en Uruguay. ¿En qué franja etaria? Bueno, generalmente hay dos picos, una a mediana edad entre los 40 y 50 años y otra, que es la más grande, a partir de los 60, es donde se ve ya el incremento, obviamente, de todo lo que es las enfermedades no transmisibles del sistema cardiovascular, en este caso el ACV. Es una patología extremadamente grave, ¿no? Y sobre todo invalidante, claro, porque tanto tiene alta mortalidad en algunos casos, tiene un alto número de ACV del país, y además de eso agrega que los pacientes que sobreviven pueden quedar con déficit neurológico, que son esos pacientes que generalmente quedan
alteraciones motrices o del habla o visuales, etcétera, etcétera. No es algo que avise, no es algo que muestre algún síntoma, más allá de que uno puede pensar que determinadas conductas, como por ejemplo la altísima carga de estrés, puede derivar en esto, pero surge de la nada, puede pasar sin ningún aviso previo. Sí, sí, generalmente, por eso se dice que es un ataque, ¿no? Es algo que ocurre en forma aguda, no es algo que empieza de a poquito y empieza a avisar. Generalmente son cuadros bruscos, son cuadros que se dan de golpe. Una persona está haciendo cualquier tipo de actividad o no y sufre el apagón, vamos a decir, de una función neurológica que generalmente son las más conocidas, son que se empieza a perder la fuerza en forma brusca de algún lado del cuerpo o pierde la visión de un ojo generalmente, porque siempre es de alguno de los hemisferios cerebrales, nunca es de los dos. Para hacer un ACV, obtiene trastornos en el habla, es una persona que estamos hablando como estamos hablando nosotros y uno de los dos empieza a decir disparates o cosas que son incoherentes o no comprende, claro. O también alteraciones en la marcha en forma brusca, todo ese tipo de cosas que llamen la atención de cualquier actitud de un cuerpo normal, pueden y deberían siempre despertar la alerta de que es un ACV. En cuanto a los factores prevenibles, sí, cualquier factor que coinciden ahí sí con lo cardiovascular, que son los que conocemos, el estrés, la obesidad, la diabetes, todo el colesterol, todas esas cosas, el cigarro, ¿cómo es el tabaquismo, todas esas cosas aumentan el riesgo de padecer una ACV de la misma forma que en el resto del sistema cerebrovascular, cardiovascular, vascular en general. Pero es cierto que una persona puede ser, y tenemos muchísimos casos de personas que son personas que salen a correr todos los días, que no fuman, que no beben alcohol, que no son diabéticos y que sufren ACV. Increíble, ¿no? O sea, que es algo que no necesariamente obedece a cierto patrón, de decir, yo si estoy por fuera de estas conductas estoy a salvo, a resguardo, a mí no me va a pasar, no hay ninguna garantía. Uno puede reducir de repente el espacio para que esto se dé, pero indudablemente el riesgo siempre está. Duarte, y desde la asociación, ¿qué trabajo se hace? Porque es muy importante lo que hagan ustedes también. Bueno, buenos días para todos primero. Y bueno, sí, la asociación en realidad se formó porque bueno, nos encontramos con que esto es una patología, la primera patología de muerte, como decía el doctor, en Uruguay. Y bueno, nos encontramos con que además de eso hay un tratamiento que se puede hacer y no está en la canasta básica. Entonces, bueno, si te da un ACV y tenés indicado el tratamiento endovascular, tenés que tener $10.000 y tenés 6 horas para tratarlo por lo general. Entonces, bueno, a raíz de eso se forma la Asociación de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares, bueno, para brindar apoyos a los pacientes. Recibimos muchos por día, todo el tiempo. Y bueno, lo que hacemos es, en el paciente que se puede tratar y que hay tiempo de hacerlo, los guiamos para hacer un recurso de amparo y para que sea cubierto. Y bueno, en lo que son urgencias, bueno, intervenimos, intentamos intervenir y bueno, a veces llegan, a veces no. Tú viviste un caso muy de cerca, ¿no? Sí, en particular mi hijo tiene una patología que no llegó a ser una ACV, pero sí podía hacerlo. Y bueno, lo que nosotros tuvimos que hacer fue un recurso de amparo para poder cubrir el tratamiento de él. También en estos casos no hay que litigar con el Estado como para poder acceder a un tratamiento. Sí, como madre no solo encontrarme con la situación de que le descubrían esto a mi hijo, sino... ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora tiene 14 años, esto pasó cuando tenía 9. Hoy es un niño normal, totalmente perfecto, hace una vida normal. No solo encontrarme con esta tormenta, digamos, sino con que, bueno, si no tenía $10.000 no se podía tratar. Fue toda una corrida. En mi caso pagamos abogado. Hoy en día la asociación tiene el apoyo del doctor Juan Cereta y bueno, los recursos de amparo los lleva él adelante, así que los pacientes, bueno, no tienen que abonar. Pero sí, es una realidad que vivimos y tenemos muchos pacientes que lamentablemente no llegaron a estar tratados y se murieron.
El doctor Juan Sereta, con quien estamos coordinando una entrevista, es abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que es quien encabeza el grupo de familiares que están demandando al Estado por el tema de la Spinraza, el medicamento que se necesita para tratar la atrofia muscular espinal. Y bueno, en este caso el doctor Sereta también, que está involucrado en este tema. ¿Hasta dónde juega un papel preponderante la concientización de la población? Porque en muchos aspectos es clave, ¿no? Depende de cuán conscientes seamos, los resultados que obtendremos. En este caso, ¿qué papel juega eso, doctor? Yo creo que es el factor crucial, ¿no? Hay cosas que hay que aclarar muy bien. Digo, cuando el ACV implica ciertas enfermedades, por ejemplo, se divide en dos cosas. Los ACV que son isquémicos, que son las emergencias, son el 85% de ese volumen enorme. Hay que tener en cuenta que se mueren alrededor de 2.600 personas por año. ¿En Uruguay? Por ACV, en Uruguay. Y que Uruguay es de los peores países en guarismo de mortalidad de América Latina. Esto lo dice la OPS. Digo, pero hay que dividir el ACV. El ACV hay que dividirlo entre los ACV isquémicos y los ACV hemorrágicos. Los ACV isquémicos es cuando se ocluye una arteria y el órgano empieza a morir. Si uno le tapa la arteria, no le llega nutrientes y el órgano empieza a morir. Ese órgano, que es el cerebro en este caso, tiene... depende del caso, esto es en general, tiene unas horas para ser salvado, como si fuera un rescate de un ahogado o si fuera un rescate cardiovascular en un paro cardíaco. Es un paro cerebral de ese pedazo del órgano que se está muriendo. Entonces, hay tiempo para actuar. Ese tiempo para actuar son horas, pocas horas, pocas. Cuanto antes mejor, porque por más que uno actúe dentro del horario de tratamiento, cuanto más demore, más neuronas se van a morir. Se mueren alrededor de 2 millones de neuronas por minuto que se demora. Eso es el ACV isquémico, que es el gran problema epidemiológico que hay en este país. Voy a hacer referencia simplemente a la parte hemorrágica, que es donde el tiempo es importante, pero ya son urgencias, ¿no? Se deben generalmente a aneurismas que se rompen, o sea, es cuando se produce una hemorragia. Son igual ACV, pero uno es hemorrágico, derrame cerebral, que se dice. El derrame cerebral, y el otro es la isquemia, el infarto. Son cosas diferentes que responden a unas alteraciones que son del sistema cerebrovascular, por eso se llaman ataques cerebrovasculares. O sea, en esos dos grupos que son, en cuanto a cómo se pueden tratar, cómo se deben tratar y a la fisiopatología, diferentes. Entonces, los derrames cerebrales, aneurismas, malformaciones arteriovenosas y algunos hematomas cerebrales que son por hipertensión, por ejemplo. Todos esos tienen tratamiento, pero generalmente de urgencia. Pasemos al tema que es epidemiológicamente importante, porque estamos hablando de un ACV cada hora y media en Uruguay, ¿no? O sea, estamos hablando de una patología de altísima prevalencia, de la cual siempre nos encontramos con este problema que tú planteabas, que era qué conoce la población sobre el tema. Siempre es de sorpresa. A todo el mundo le sorprende la primer causa de muerte del país, la primer causa de discapacidad grave, una de las enfermedades graves más prevalentes. A todo el mundo le sorprende, y a mí lo que me sorprende es que la población no esté educada para reconocer los síntomas, porque la primera persona, si hablamos de horas para recibir el tratamiento adecuado, lo primero que tenemos que tener es, por parte del Ministerio de Salud Pública, una correcta información con respecto a los síntomas. Eso se llama promoción de salud. O sea, prevención, promoción, y luego establecer las vías de traslado y tratamiento a centros de referencia. Prevención, podemos decir que un poco hay, pero eso yo se lo adjudico sobre todo a las campañas cardiovasculares, que han hecho un buen trabajo. Entonces, la prevención no es dedicada, pero como coincide, vamos a decir que paralelamente o por carambola le toca a la parte cerebrovascular, eso está bien. A la promoción, yo la verdad que tengo que hacer muchísima memoria para recordar cuando el Ministerio de Salud Pública hizo una campaña para enseñarle a la población sobre, así como lo hace para el dengue, y sabemos lo que es un chikungunya y todas esas cosas, sí. O sea, que lo haga para el ACV. Yo no he visto una sola, ni siquiera los 29 de octubre, que es el Día Mundial del ACV el próximo martes, y ojalá lo hicieran este próximo martes, salga el Ministerio de Salud Pública a decir algo sobre el ACV, a educar a la población. Si eso no lo tiene la población, es la primera alarma. Si eso no lo... Nosotros tenemos generalmente... Estamos regalados respecto a este ataque, ¿no? Generalmente cuando nosotros interrogamos a los pacientes y vemos, yo todos los días veo este tipo de consultas que me consultan tarde, obviamente, te dicen, a mí se me durmió la media parte del cuerpo, te dicen eso, ¿y qué hiciste? Y me acosté a dormir a ver si se me pasaba. Yo lo comparo con el corazón, que ahí tenemos una buena cosa para compararnos. Es decir, si a una persona le duele el pecho, sale corriendo a la emergencia, él o lo llevan porque piensan en un infarto. Claro, cuando se le duerme la mitad del cuerpo, nadie piensa en un Por la ACV. falta de esa conciencia, ¿no? Por falta de promoción.
Falta promoción. Y decías tú que para el martes no hay nada previsto. Ya tenemos la confirmación de que el ministro no va a asistir, a pesar de que se le mandó con más de 30 días de anticipación la invitación al evento. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué argumentó? La agenda ocupada aparentemente. No es la primera vez que lo invitamos a un evento y nunca tiene lugar en la agenda y siempre lo hacemos con anticipación porque evidentemente sabemos que tiene cosas para hacer, pero bueno, a la asociación lamentablemente nunca nos ha apoyado, tuvimos una reunión con él, prometió una base de formularios, pero en realidad no hay apoyo, se lo invita, se le ha pedido campaña, se le ha pedido, inclusive vamos a tener el día 29 de octubre una campaña hecha por los pacientes de concientización, porque no la tenemos desde el Ministerio. Yo tenía una de las preguntas que tenía para hacer, justamente me parece que cuadra perfecto en este momento, es decir, ¿cuánto de esa prevalencia que estamos en los índices según la OPS peores de América Latina, cuánto tienen que ver los gobiernos, ¿no? ¿Qué responsabilidad hay de las políticas públicas que se llevan a cabo en un país? ¿Es una cuestión de la biología y depende de un tema de alimentación o depende de un tema climático y no de las políticas de los gobiernos en que tengamos este indicador? Es crucial. Y esto ya lo sabe todo el mundo. Lo bueno de todo esto, de toda esta historia y lo paradójico es que los tratamientos cuentan con nivel de evidencia clase 1A. Esto quiere decir que cualquiera sea los tratamientos, ya sean medicamentosos, que si quiere luego lo nombramos, ya sean las drogas que se utilizan para estas cosas, que todos son tiempo dependientes, o sea, no se pueden hacer en cualquier momento, no es como el resto de las patologías que generalmente dan un tiempo para pensar, esto no da para pensar. Si no hay protocolos establecidos, el paciente no llega. Y el paciente, si va a tener, o depende de qué arteria tapó, tal déficit o muere, va a depender directamente de la suerte de lo que le pasó. Yo voy a contar una anécdota que, más que anécdota, ya directamente subraya eso, lo que tú acabas de decir. En Brasil, que es un país que ha conformado una dirección de enfermedades de doencias cerebrovasculares y enfermedades cerebrovasculares, independientemente de los cambios políticos que hay, o sea, como una política de Estado, ha tratado de atacar este flagelo. Y eso sí, voy a comparar. Brasil tiene una mortalidad cada 100.000 habitantes de 45 por ACV y nosotros de 74 cada 100.000. O sea que estamos peor que Brasil. Sin embargo, nosotros no hacemos mucha cosa, más bien nada, a no ser estas cosas particulares que hacemos en caso de la Fundación en forma completamente voluntaria y mía, en este caso también voluntaria. Brasil tiene un sistema. Entonces Brasil organizó para el 1 de agosto del año pasado, del 2018, el primer Congreso Interministerial de Latinoamérica, porque es una región por un montón de factores que está dentro de los peores ranqueados en ACV. Y es muy desigual entre sí. Entonces, hizo eso, invitó a Uruguay, y Uruguay contestó algo muy parecido a lo que le acaban de contestar en la Fundación. Era el peor del grupo. Y a mí me tocó participar en un congreso paralelo, que era en el mismo hotel, que tenía que ver con estaba el congreso ministerial y luego la parte científica, y me tuvieron que invitar a mí como único uruguayo para que me sentara en una mesa, que era una mesa ministerial, que en realidad estaban los ministros de todos los países de Sudamérica, donde solamente había faltado Venezuela y Uruguay. Son los únicos países que no habían mandado representación ministerial para hablar de cuáles eran sus planes. Todo ese trabajo fue tan importante que terminó publicando una base de políticas de salud para Latinoamérica en la revista más prestigiosa del mundo, que es la New England Journal of Medicine. Que por supuesto, la palabra Uruguay fue la mía. Pero no tengo mucho que ver con la parte ministerial. O sea que yo tengo que pensar a lo largo de todos estos años que no hay mucho interés en todo esto. Incluso hay otra cosa más. Nosotros estamos siempre escuchando que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte. Y eso en cierta forma, como lo dicen, está bien. El problema que hay cuando uno desglosa las enfermedades cerebrovasculares, ve que atrás de esas enfermedades cerebrovasculares están las cerebrovasculares. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué se dice que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte y no se aclara que las enfermedades cerebrovasculares en realidad tienen más mortalidad, sobre todo en mujeres, que las patologías isquémicas cardíacas, por ejemplo, que son las que más estamos acostumbrados a ver? ¿Por qué se pone el cerebro detrás del corazón en estos casos? ¿Por qué no se aclara? La única forma que a mí me sirve saber de qué se muere una persona es poder decir de este grupo de patologías, no de esta cosa universal. Yo creo que es una imagen que se ha transmitido, algo que ha aprendido en la gente, de que de repente asociamos mucho más la muerte a un ataque al corazón que al cerebro, ¿no? Entonces decimos el cerebro
un ataque al cerebro, bueno, como que da la sensación de que no es mortal e inmediato. El ataque al corazón te deja seco en el instante. Creo que hay en el imaginario colectivo está esa idea, equivocada por cierto, porque ustedes lo acaban de explicar muy bien cómo es la realidad de estos ataques cerebrovasculares, que además el tiempo es mucho más que oro, ¿no? Tú hablabas de 6 horas. O sea, imagínate, depende del lugar geográfico donde estés, los recursos que tengas, la disponibilidad que tengas, a quién puedas acudir, si tienes a alguien que te ayude o no, si la persona está sola. Hay una cantidad de elementos que configuran un cóctel explosivo a la hora de tratar de salvar esa vida, ¿no? Realmente creo que está bueno hacer un llamado a las autoridades a generar estos espacios de generación de conciencia en la población. Estamos todo el tiempo viendo los RCB, resucitación cardíaca básica, los ejercicios que hay para los primeros auxilios ante una patología cardíaca, los cardiodefibriladores que tienen que estar. Se han generado aplicaciones para saber que la gente en cualquier lugar que esté sepa dónde hay, y parecería que de repente estas cosas que requieren de una urgencia capaz que mayor y además que tienen un índice de mortalidad superior, que bueno, que también nosotros empecemos a manejar información como población para sabernos conducir y poder actuar rápidamente. Está bueno que haya, aunque como dice el doctor, ese impulsos privados y poniendo de sí, como el doctor, como el caso de la vicepresidenta de la asociación, que bueno, destinan su tiempo y sus conocimientos a tratar de por lo menos ayudar, contribuir en algo, ya que las políticas públicas, y no tiene nada que ver un partido político, porque me parece que esto no se hizo nunca, ¿no? O sea, va más allá del partido que esté hoy en el gobierno y el que ha estado ayer, porque ninguno ha hecho nada como se debería hacer para salvar vidas. 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Canales de información, páginas web, correos electrónicos, ¿qué podemos darle para cerrar esta entrevista? Sí, tenemos la página de Facebook, ¿tá? Es Fundación APEC, después tenemos Twitter también, y bueno, los números de teléfonos también los dejamos para si se tienen que comunicar, si nos precisan en lo que sea. Y bueno, el 29 vamos a estar en la Sala General Artigas del Palacio Legislativo, en el anexo, a las 16 horas. Va a estar el doctor Roberto Crosa, el doctor Juan Cereta y la asociación, la presidenta y yo, y bueno, los pacientes y todo el que quiera acompañar. Es entrada libre y la idea es informar la situación que tenemos hoy en Uruguay y bueno, seguir dándole a la población las herramientas que no se dan. Y bueno, presentamos un proyecto de ley también este año, con respecto a lo que tú decías de la política. Se presentó un proyecto de ley, el cual quedó en un cajón y no prosperó. ¿Este año se presentó? Este año se presentó. ¿Quién lo presentó el proyecto de ley? Lo presentó el doctor Juan Cereta, junto con Larrañaga y el doctor Cami, pero bueno, no prosperó. Quedó allí, estaba durmiendo en un cajón como tantos otros proyectos. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Ahora que están todos en campaña y que todos quieren conquistarnos y convencernos de que van a tener o que van a lograr un país mejor, hacer este tipo de preguntas, que de repente uno, desconociendo que hay un proyecto de ley específico dedicado a este tema que está durmiendo en un cajón, preguntarle a los legisladores que están en funciones y a los que aspiran a ocupar una banca a ver qué van a hacer, porque nos va la vida, va más allá de cuestiones de banderas políticas, ¿no? Es un buen dato que lo vamos a tomar como insumo para nuestro trabajo. Muchas gracias, Duarte, un placer que nos haya acompañado. Gracias a ustedes por recibirnos. Con mucho gusto, doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente, ya volvemos.